Mi nombre es Beatriz Garrido. Tengo 63 años. He vivido en la Ciudad de México toda mi vida lo suficiente para saber que en esta ciudad los buenos modales pueden ocultar casi cualquier cosa. Acababa de terminar de regar las hierbas en el porche cuando sonó el teléfono, el viejo fijo vibrando contra la encimera como un insecto inquieto. La luz afuera tenía ese tono dorado que hace que incluso la madera, agrietada, parezca reluciente. Debería haber sido una noche cualquiera. «Hola, mamá». La voz de Adriana fluyó por la línea cálida, alegre, casi demasiado equilibrada. «Gabriel está asando esta noche. Nos encantaría que vinieras. Hay algo de lo que queremos hablar. El futuro. El tuyo, el nuestro». La palabra futuro encajaba demasiado perfecto en la frase. Mi hija siempre ha sabido cómo enmarcar las cosas con belleza, incluso cuando están rotas. Le dije que estaría allí a las 6. Después de colgar me quedé un largo rato junto a la ventana, observando cómo la luz del río cambiaba sobre el magnolio del vecino. Podría haber llamado de vuelta a preguntar de qué iba esto en realidad. Pero la curiosidad tiene su propia fuerza. Me vestí con cuidado. Un vestido suave de lino aretes de perla que Luis me regaló una vez por nuestro 20º aniversario. Y crucé el puente mientras el cielo se amorataba hacia la noche. Polanco parecía lavado y prolijo, cada luz de porche brillando, como si le hubieran dado órdenes. La casa de Adriana estaba en una fila de hogares, casi idénticos con columnas blancas y azaleas podadas que gritaban éxito. Ella abrió la puerta antes de que tocara. «Mamá, te ves preciosa». Me besó la mejilla. Su perfume era caro y sutilmente dulce, de esos que fingen no esforzarse. Detrás de ella el comedor relucía plata pulida, velas encendidas, sillas colocadas a la perfección. «No debiste molestarte tanto», dije. «Tonterías. Queríamos que esta noche se sintiera especial». Gabriel entró desde el patio con la corbata aflojada, una sonrisa ensayada para clientes. Beatriz dijo con suavidad: «Hemos querido sentarnos así desde hace tiempo. Has hecho tanto por todos. Es hora de que te ayudemos a hacer las cosas más fáciles». Señaló hacia la mesa. En mi lugar había un sobre grueso y color crema descansando junto al cuchillo. Adriana me sirvió un vaso de agua con gas, sus pulseras susurrando entre sí. «Es solo un poco de papeleo», dijo con ligereza. «Algo para organizar tus bienes. Un fideicomiso familiar nada complicado». Sus ojos buscaron mi reacción, pero hace tiempo aprendí que el silencio puede hacer más que las palabras. Sonreí y alisé la servilleta en mi regazo. Las llamas de las velas temblaban entre nosotros, pequeñas y firmes. «Agradezco el gesto», dije. «Es amable de su parte pensar en el futuro». El aire se tensó. La sonrisa de Gabriel se congeló 1 centímetro de más. Adriana alcanzó el sobre deslizándolo más cerca hasta que tocó mi plato. «Te sentirás mejor una vez que lo firmes», dijo en voz baja. «Es realmente solo protección para todos nosotros». Miré hacia abajo a la letra pulcra en el sello. Mi nombre escrito como una reclamación. El candelabro arriba captó un destello de mi reflejo en la plata pulida, una mujer serena, inmutable. Apoyé mi mano junto al sobre, pero no lo abrí. «Bueno», dije manteniendo la voz ligera, «¿por qué no comemos primero?» Adriana dudó. Luego asintió rápido. «Por supuesto». El sonido de los platos ajustándose llenó el silencio. Afuera los primeros grillos comenzaron su coro lento. Tomé un sorbo de agua, no probé nada y esperé a que la noche se desplegara. La cena fue elegante, de una manera que me hizo sentir como invitada, no como familia. Adriana sirvió salmón a la parrilla con mantequilla de limón, verduras asadas, dispuestas como una foto. Gabriel sirvió vino en copas altas, aunque noté que llenó la suya con más generosidad. El aire olía a romero y algo ligeramente metálico, dinero quizás, o nervios. Al principio hablaron de cosas seguras. Precios de bienes raíces, la ola de calor, el nuevo bebé de un amigo. Adriana reía a menudo, pero demasiado brillantes sus ojos saltando entre mí y Gabriel. Correspondí su cortesía agregando comentarios pequeños aquí y allá,
hasta que la habitación se espesó con todo lo que no decíamos. Finalmente dejó su tenedor y se limpió la boca con una servilleta de lino. Mamá comenzó su tono suave, pero intencional. Gabriel y yo hemos estado planeando financieramente. Nos dimos cuenta de que quizás no tengas a nadie ayudándote a organizar tus asuntos. ¿Mis asuntos?, pregunté. Sonrió. Tus cuentas, la casa, tu fondo de retiro. Queremos asegurarnos de que todo esté protegido. Gabriel se inclinó hacia adelante, los codos casi tocando la mesa. Has trabajado toda tu vida, dijo. Mereces seguridad. Podemos manejar los detalles, papeleo, impuestos, todo eso complicado. Es lo que hago. Observé cómo su mano rozaba el brazo de Adriana, una señal silenciosa para que continuara. Ella alcanzó debajo de su silla y sacó el mismo sobre color crema de antes. La luz de las velas captó el borde dorado, mientras lo colocaba entre nosotros. Esto es un acuerdo de fideicomiso, dijo en voz baja. Solo hará las cosas más suaves. Los tres seríamos fiduciarios. Todo queda en la familia. La solapa del sobre aún estaba sellada. Lo toqué suavemente, sintiendo el peso adentro. Un fideicomiso familiar, repetí. Y ya lo llenaron. Las mejillas de Adriana se sonrojaron. Empezamos el borrador. Solo para ahorrarte tiempo. Gabriel hizo que su abogado lo revisara. Es completamente estándar. Gabriel asintió, ojos brillando con tranquilidad ensayada. No es vinculante hasta que firmes, por supuesto. Pero si lo haces todo, se transfiere automáticamente al fideicomiso. Sin problemas de herencia, sin impuestos después. Sin complicaciones. Me recosté ligeramente. Mi pulso era estable, pero sentí los bordes de la habitación afilarse. El candelabro arriba zumbaba levemente con electricidad, la luz acumulándose sobre la mesa pulida como agua, a punto de derramarse. Es muy considerado de su parte, dije mi voz pareja. ¿Qué los hizo pensar en ello? Adriana dudó lo suficiente para que Gabriel respondiera. Planear con anticipación, dijo con suavidad. Las familias pierden fortunas por ser sentimentales. Tienes bienes atados en esa casa, propiedad de primera en este mercado. Podría generar ingresos en lugar de estar ahí parada. La palabra parada aterrizó como un insulto. Esa casa era donde Luis y yo pasamos 3 décadas construyendo una vida ladrillo por ladrillo, sueldo por sueldo. No estaba parada, estaba firme exactamente donde debía estar. Adriana debió ver algo en mi cara porque extendió la mano sobre la mesa y tocó mi muñeca. Mamá, por favor, no malentiendas. Solo queremos ayudar. ¿Has hecho tanto sola? Miré su mano, su manicura perfecta, la leve marca donde su anillo de boda presionaba contra su piel. Eso es generoso, dije en voz baja. Pero me las arreglo bien. La sonrisa de Gabriel no flaqueó, pero su tono cambió suave con insistencia. Es realmente solo por conveniencia. Piénsalo como simplificar las cosas para cuando... Bueno, algún día querrás todo en orden. La forma en que dijo «algún día» hizo que el aire se enfriara. Adriana exhaló el encanto, agrietándose ligeramente. «Es solo papeleo», dijo. «Una firma y listo». Miré el sobre de nuevo. Por toda su cortesía se sentía lo bastante pesado como para inclinar la mesa. La vela más cercana ardía más baja la cera derramándose sobre el borde. Imaginé abriéndolo, imaginé la tinta, las líneas, la trampa sutil escrita en términos legales. En cambio, crucé las manos en mi regazo. «Tienes razón», dije suavemente. «Todo debe estar en orden». El alivio cruzó el rostro de Adriana demasiado rápido. Gabriel levantó su copa en un pequeño brindis como si la victoria pudiera sellarse con Cabernet. Sonreí aunque mi pecho se sentía como piedra. Había pasado una vida aprendiendo a capear tormentas sin cerrar puertas de golpe. «Terminemos la cena», dije levantando mi copa. «Podemos ver los papeles después». Adriana asintió con entusiasmo. Gabriel se relajó, y mientras comenzaban a hablar de nuevo, estudié sus reflejos en el vidrio de la ventana del comedor. 2 personas ensayando sinceridad en la casa que había construido por amor, no por ventaja. Cuando la cena terminó,
Adriana se levantó rápido recogiendo platos con la velocidad de alguien ansiosa por mover la noche hacia su verdadero propósito. Gabriel la siguió a la cocina, sus voces bajas, el tintineo de la plata contra la porcelana, marcando el ritmo de su coordinación. Me quedé sentada, mi vaso de agua medio vacío, el sobre aún junto a mi plato como un invitado que se negaba a irse. Cuando regresaron, Adriana traía un pila ordenada de documentos asegurado con un clip dorado. «Aquí», dijo suavemente colocándolos frente a mí. «Es más fácil si lo ves tú misma». Desplegué la primera página. El papel era suave y grueso, la tinta un azul profundo que parecía casi elegante. Comenzaba con palabras familiares: fideicomiso, seguridad, familia, pero cada línea que seguía soltaba otro hilo de lo que esas palabras debían significar. Cada cuenta que poseía, cada propiedad a mi nombre, cada inversión que Luis y yo habíamos construido durante décadas, todo se transferiría a un fideicomiso familiar, para el propósito de gestión consolidada y estabilidad a largo plazo. Los fiduciarios, decía, serían Adriana y Gabriel. Mi nombre aparecía solo una vez junto a la palabra otorgante, como un pensamiento tardío. Leí despacio línea por línea, sintiendo el leve temblor bajo mi palma, donde la mesa tocaba mi muñeca. El olor a romero de la cena perduraba mezclándose con el sutil aroma de tinta y humo de vela. Gabriel se recostó en su silla fingiendo desenfado, pero sus ojos me miraban con cálculo silencioso. «Parece complicado», dije manteniendo el tono neutral, «pero estoy segura de que pueden explicarlo». «Claro», dijo Adriana deslizándose más cerca. «Solo significa que todo queda protegido. Si algo pasa, Gabriel y yo lo manejamos. Sin confusiones, sin impuestos. No necesitas preocuparte por nada». Su sonrisa era brillante, perfecta y ensayada. Me recordaba la sonrisa que usaba en los recitales escolares, cuando olvidaba sus líneas, pero sabía que la cámara aún la enfocaba. «Lo manejarían», repetí. «Sí», dijo rápido, confundiendo mi repetición con «acuerdo». «Todo será más suave así». «Has trabajado tanto, déjanos cuidar de las cosas ahora». Gabriel intervino, su tono pulido y seguro. «No se trata de control, Beatriz. Se trata de eficiencia. No deberías manejar extractos bancarios o impuestos a la propiedad en esta etapa. Deberías disfrutar. En esta etapa». Volteé otra página. Mi línea de firma esperaba cerca del fondo, nítida y en blanco, ya marcada con pestañas adhesivas, donde debía firmar. Incluso habían preparado un bolígrafo elegante negro descansando junto a mi vaso de agua. Me pregunté si era nuevo, o uno que guardaban para ocasiones como esta. La mano de Adriana rozó mi brazo. «Mamá, confías en mí, ¿verdad?», preguntó suavemente. Encontré su mirada. De cerca vi el leve temblor cerca de su boca, un pulso diminuto en su sien. Miedo o anticipación no podía distinguir. La luz de las velas captó el oro de sus aretes, los mismos que Luis le compró para su graduación de la universidad. Había ahorrado semanas para sorprenderla. Ese día lloró. Ahora solo sonreía. «Claro que sí», dije doblando los papeles de vuelta en el sobre. «Pero me gusta leer todo 2 veces». Vieja costumbre de bibliotecaria. La mandíbula de Gabriel se tensó solo ligeramente. «Naturalmente», dijo. «Pero estos son documentos estándar. Mi abogado los redactó él mismo. Nada tramposo. Estoy segura de que es excelente». Respondí. «Aún así, he aprendido que la letra chica enseña las lecciones más grandes». Coloqué el sobre junto a mi plato, alineándolo perfectamente con el borde de la mesa. Adriana alcanzó su vino, sus dedos temblando lo suficiente para hacer que la copa tintineara levemente contra el tallo. El sonido llenó el silencio entre nosotros. Me puse de pie alisando la falda de mi vestido. «Es tarde», dije en voz baja. «Gracias por la cena». Adriana parpadeó, su sonrisa fallando por primera vez. «Pero no has firmado». «No esta noche». Levanté mi bolso de la silla. «Lo leeré por la mañana con ojos frescos». «Se lo merece». «¿No crees?». Gabriel no dijo nada. Adriana sintió lenta e incierta su brillo.
atenuándose como una luz que había ardido demasiado. Le besé la mejilla antes de irme, como hacen las madres por memoria muscular. Su piel estaba cálida, pero el aire entre nosotras se había enfriado. Afuera la noche olía a sal y lluvia. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, el peso del sobre aún en mis dedos, mucho después de haberlo dejado. No dormí esa noche. La casa estaba demasiado quieta, ese tipo de silencio que zumba detrás de las costillas. El sobre estaba en la mesa de la cocina, sus bordes captando la luz tenue del farol de la calle afuera. Preparé té y leí cada página de nuevo, despacio, metódicamente, como solía revisar manuscritos antiguos en la biblioteca. Al amanecer las palabras dejaron de doler. Se convirtieron en instrucciones, y yo ya había decidido qué hacer con ellas. Cuando llegó la mañana llamé primero al banco, luego a la oficina de mi abogada. La voz que respondió fue calmada medida familiar. Carmen Ruiz había manejado la herencia de Luis años atrás, una mujer que hablaba en hechos en lugar de consuelo. «Trae todo», dijo, «y no firmes nada». A mediodía nos sentábamos una frente a la otra en su oficina en el centro. Leyó el contrato en silencio, su ceño frunciéndose a la mitad. «Esto no es un fideicomiso», dijo finalmente. «Es una transferencia de propiedad. Si hubieras firmado tendrían control total». Asentí. Ya había entendido eso. Lo que no esperaba era cuán estable me sentía al oírlo en voz alta. Carmen se recostó estudiándome. «¿Quieres que lo maneje en silencio?» Aún no dije. Me gustaría devolver el favor primero. Esa tarde llamé a Adriana. Mi voz sonaba casi alegre. «Cariño», dije, «he estado pensando en el papeleo. Podría tener algo que ustedes deberían ver también». Hubo una pausa, una sorpresa tenue, respirando por la línea. «Claro, mamá. ¿Qué es?» «Oh», dije con ligereza, doblando los papeles en mi regazo. «Solo algo que he preparado». El silencio que siguió fue pequeño, pero lo bastante afilado como para cortar por ambos lados de la línea. La noche siguiente regresé a la casa de Adriana. Abrió la puerta con una sonrisa demasiado brillante para la hora de esas que usan las personas cuando ya han decidido cómo terminará la noche. La mesa estaba puesta de nuevo, aunque los platos esta vez estaban vacíos, las velas apagadas. Gabriel estaba detrás de ella, brazos cruzados, tratando de verse casual y fallando. Mamá dijo, «Adriana, no esperábamos verte tan pronto. ¿Terminaste de leer todo?» «Lo hice», dije entrando. «Y pensé que sería mejor discutirlo juntos. Traje a alguien que puede explicar las cosas con más claridad que yo». Su confusión parpadeó lo suficiente para registrarse antes de que oyera pasos detrás de mí. Carmen Ruiz entró en la habitación con confianza silenciosa, su traje gris impecable, su cabello recogido en un nudo simple. Asintió cortésmente a Adriana y Gabriel. «Soy la señora Ruiz», dijo, «la abogada de Beatriz». La postura de Gabriel se endureció. «Abogada», repitió como si la palabra en sí fuera una acusación. «Sí», dijo Carmen calmadamente, colocando su maletín en la mesa. «Entiendo que hay un contrato en cuestión». La voz de Adriana vaciló. «Es solo un documento familiar para organización. Queríamos que todo estuviera claro sin confusiones después». Carmen sonrió levemente. «Por supuesto. La organización es admirable. Veamos». Le entregué el sobre. Desplegó las páginas con cuidado deliberado, sus movimientos tan pulcros como sus palabras. El único sonido en la habitación fue el papel, deslizándose sobre la madera pulida. Después de unos momentos cerró el archivo y miró a los ojos de Adriana. «Esto no es un fideicomiso familiar», dijo parejamente. «Es una transferencia legal de bienes, propiedad completa sin gestión compartida. Una vez firmado, Beatriz renunciaría a todo control de su hogar, cuentas y herencia. Cada cláusula dirige la autoridad a ustedes dos». El color se drenó del rostro de Adriana. Gabriel abrió la boca, pero Carmen levantó la mano ligeramente, no de manera grosera, solo lo suficiente para pausarlo. Si no estaban al tanto de las implicaciones, continuó, «Estoy feliz de aclararlas. Solo estaba destinado a protegerla», dijo Adriana rápido, las palabras saliendo en tropel. «Nunca
El tono de Carmen permaneció parejo. La intención no cambia el resultado. Un documento como este no puede firmarse sin comprensión total. Y no se firmará. Por un largo segundo nadie habló. El zumbido del refrigerador en la cocina llenó el silencio como música de fondo para una confesión. Miré a mi hija. Estaba perfectamente inmóvil de la misma manera que cuando era niña, y la pillaba mintiendo sobre un jarrón roto, rostro compuesto, ojos amplios, orgullo negándose a doblarse. Mamá dijo suavemente: «No necesitabas traer a una abogada». Aparentemente, dije sí. Gabriel se enderezó, su voz tensa. «Estás exagerando, Beatriz. Solo pensábamos en tu seguridad». Carmen recogió los papeles de vuelta en su maletín, cerrándolo con una quietud final. «La seguridad se construye en honestidad», dijo. «No en suposiciones». Me giré hacia la puerta, mi mano ligera en la manija. «Gracias por explicar», le dije a Carmen. Dio un pequeño asentimiento. «Un placer». Detrás de mí, Adriana susurró mi nombre, solo una vez, pequeño e incierto. No me volví. Algunas verdades, una vez dichas, no requieren eco. Después de que Carmen se fue, manejé a casa por las calles tranquilas de la Ciudad de México, de esas que parecen brillar después del atardecer, ramas de encinos, arqueándose sobre la carretera, porches iluminados como pequeñas linternas. Mi casa esperaba al final de la calle vista al valle, sus contraventanas pálidas y porche amplio firme contra la noche. La había poseído por 38 años, aunque solo se convirtió verdaderamente mía después de que Luis murió. Cuando la compramos por primera vez, apenas se mantenía en pie un marco hundido y un techo que gotereaba cada vez que subía la marea. Luis la llamaba una buena casa con huesos cansados. Pasábamos fines de semana lijando pisos, reemplazando vidrios, pintando paredes que aún olían ligeramente a sal y moho. Reíamos más entonces. La risa llenaba las grietas antes que el yeso. Después del funeral la casa se volvió hueca. El sonido de su voz desapareció tan de repente que me pillaba dejando la radio encendida, solo para llenar el espacio. Los primeros meses vivía en la cocina demasiado asustada del silencio en el resto. Luego, un día de principios de primavera, entré en su viejo taller y vi el martillo que había dejado en la banca. El mango era suave por años de su agarre, el metal frío contra mi palma. Ese fue el día en que decidí no venderla. No importaba lo que aconsejara la gente. Aprendí a usar sus herramientas despacio, con cuidado, tercamente. Cuando la barandilla del porche se astilló, la reemplacé. Cuando la ventana de arriba se agrietó durante una tormenta, me reequilibré en la escalera, yo misma, clavos en la boca, lluvia, corriendo por mis mangas. Los vecinos ofrecieron ayuda, pero el orgullo es su propio andamio. La casa no solo me resguardaba, me mantenía erguida. Cada cambio que hice llevaba memoria. El azul pálido en el pasillo venía del vestido que usé el día que Luis me propuso. Las manijas de latón en la cocina eran las mismas que vimos en una tienda de antigüedades en Puebla hace 20 años, el día que decidimos que la casa algún día tendría espacio para una biblioteca. Cada esquina estaba estratificada con nuestra vida. A veces, cuando la humedad se colaba por la noche, abría las ventanas y escuchaba a las ranas abajo en la laguna. El aire olía a salmuera y jazmín, y por un momento sentía como si Luis aún estuviera en la habitación de al lado, ajustando una bisagra o silbando desafinado. No era una casa grandiosa para estándares de la Ciudad de México. Los turistas nunca la fotografiaban, pero cada viga y clavo habían pasado por mis manos. Era honesta, era ganada. Ahora, mientras estaba en el umbral, de nuevo pasé mis dedos por el marco, sintiendo las pequeñas abolladuras por años de uso. Adriana había crecido aquí sus primeros pasos, su primera rodilla raspada en los escalones del porche, su risa resonando por la escalera, en mañanas de Navidad. La misma casa que una vez me suplicó que conservara, era ahora la que quería reclamar. Caminé al comedor, dejé mi bolso y miré la madera pulida de la mesa que Luis había construido. Había tallado iniciales debajo
B. Pispú, L. Hogar, suficiente. Sonreí a pesar de mí misma. La superficie estaba desgastada por años de tazas de café y cartas nocturnas, pero nunca nos había fallado. Podía casi oír la voz de Carmen de ese día, medida firme. No es un fideicomiso, es una transferencia de propiedad. Las palabras golpeaban diferente ahora. No solo significaban firmas o números, significaban borradura. La idea de alguien más decidiendo qué paredes pintar o qué muebles vender se sentía como un segundo tipo de entierro. Me senté por un largo rato trazando el grano de la mesa, las líneas corriendo como venas. Me golpeó que el amor, cuando se construye en madera y pintura, no se desvanece, se endurece, permanece. Afuera la luz del porche parpadeó una vez la bombilla que Luis había cableado el mismo años atrás. Tomé nota de reemplazarla mañana. No porque necesitara arreglo, sino porque merecía atención. Nadie iba a sopaquitarme esta casa. No mientras pudiera aún levantar un martillo, recordar el sonido de su voz, sentir el calor de todo lo que había sido construido con manos desnudas y determinación silenciosa. La mañana siguiente, la luz del sol filtraba a través de las cortinas de encaje, trazando formas pálidas sobre las tablas del piso que Luis una vez lijó suaves. Lijó. Me senté en la mesa de la cocina con mi café, dejando que el silencio se asentara antes de que fuera interrumpido por el recuerdo. Vino no como una inundación, sino como un despliegue lento. Adriana, a los 8 años, parada en este mismo porche, con una lonchera demasiado grande para sus manos. En ese entonces era toda rizos y preguntas. Luis la adoraba, aunque la consentía en formas que yo intentaba equilibrar. Cuando quería una muñeca nueva, compraba 2. Cuando se negaba a hacer sus quehaceres, reía y los hacía por ella. Aprenderá responsabilidad después, decía. Quería creerle. Trabajamos duro para darle más de lo que habíamos tenido. Escuela privada, lecciones de piano, viajes a Acapulco cada verano. Creció rodeada de todo lo que pensamos que el amor podía comprar: seguridad, comodidad, orgullo. Pero la comodidad puede ser un hambre lenta. Le enseñan a un niño que el mundo se reorganizará alrededor de sus deseos. Para cuando Adriana cumplió 15, había aprendido cómo conseguir lo que quería sin alzar la voz. Sonreía, inclinaba la cabeza y pedía como si te estuviera haciendo un favor. Lo vi primero cuando convenció a su padre de cambiar nuestro viejo auto por uno nuevo, para no preocuparnos por reparaciones. Después fue la matrícula para una preparatoria que encontró a través de los padres de una ex amiga. Todos van allá, dijo, y no quiero quedarme atrás. Luis estuvo de acuerdo antes de que yo pudiera objetar. Ese fue el comienzo de su distancia. Venía a casa los fines de semana, sus palabras más afiladas, su risa más pequeña. Se quejaba de lo chica que se sentía nuestra casa, de cómo la Ciudad de México era lenta, de cómo sus compañeros tenían casas en la playa y choferes. Me decía a mí misma que era solo adolescencia, que lo superaría una vez que aprendiera lo que era el trabajo real. Pero nunca tuvo que aprenderlo realmente. Luis manejaba las cuentas, los autos, las pequeñas crisis. Yo manejaba lo que él no, remendando silenciosamente los huecos que no veía. Después de su muerte pensé que Adriana se acercaría. En cambio se movió más rápido: universidad fuera del estado. Luego la pasantía, que se convirtió en un trabajo que dijo era demasiado importante para llamar a casa. Enviaba tarjetas de cumpleaños, paquetes de cuidado y mensajes largos que respondía con 2 palabras: gracias, mamá. Cuando se casó con Gabriel, no reconocí a la niña que una vez se dormía con la cabeza en mi regazo. Su boda fue perfecta en cada forma visible. Rosas blancas, champán, cuarteto de cuerdas. Pero sus ojos ese día estaban fríos con cálculo. Recuerdo parándome junto a ella sosteniendo su ramo, mientras el fotógrafo ajustaba su lente, y pensando que parecía alguien que había ganado algo, ¿no? Alguien que había encontrado
Amor. Ahora sentada sola en la misma cocina donde una vez practicaba su ortografía, me di cuenta de cuán temprano había comenzado la transformación. No aprendió dependencia de la negligencia, sino de la abundancia. Le habíamos dado todo, y al hacerlo construimos una vida donde confundí amor con conveniencia. Extendí la mano sobre la mesa tocando el lugar donde su lonchera una vez descansó la leve abolladura aún visible en la madera. Quizás el control no llega de golpe. Quizás comienza en silencio con la indulgencia de un padre, el perdón de una madre, la sonrisa de un niño que esconde una semilla de expectativa esperando florecer. En los días después de la visita de Carmen, la casa se sentía diferente. No solo más quieta, alerta como algo vivo, consciente de una tormenta acercándose. Me movía por ella con más deliberación, notando cada marca, cada crujido en las tablas del piso. Una vez pensé que el pasado vivía solo en fotografías, pero resultó que la memoria tenía un aroma, un sonido, un peso. Adriana llamó 3 días después. Su voz era cuidadosa, más suave de lo usual. «Mamá, espero que no estés molesta por los papeles. Solo intentábamos hacer las cosas más fáciles». «Lo sé», dije manteniendo el tono parejo. «Siempre has querido lo mejor». Hubo una pausa, el leve zumbido de su aire acondicionado detrás de sus palabras. «Bien», dijo. «Porque estaba pensando, quizás es hora de reducir. La casa debe ser demasiado para ti ahora». «Demasiado», dudó. «Bueno, es vieja, grande, cara de mantener. Podrías venderla, comprar algo más pequeño cerca del agua. Imagina cuán libre te sentirías». La sugerencia no era nueva. La había mencionado un año antes, justo después de que el negocio de Gabriel tuviera un trimestre lento. Les presté dinero entonces, una suma que intenté olvidar pero nunca pude suficiente para cubrir su pago de hipoteca y evitar que perdieran el departamento que compraron demasiado pronto. Lo llamó un favor a corto plazo. Eso fue hace casi 18 meses. Ahora su voz llevaba esa misma dulzura cuidadosa. «Siempre has dicho que esta casa está llena de recuerdos», continuó. «Pero podrías llevarlos a cualquier parte. Déjanos ayudarte a listarla. Conozco gente». Miré alrededor de la cocina, los estantes que Luis construyó, el parche desgastado de azulejo cerca del fregadero, donde él se paraba cada mañana haciendo café. La idea de entregar esos recuerdos a extraños se sentía como pelar piel de hueso. «Lo pensaré», dije. «Siempre dices eso», respondió. Su tono cambió, el encanto adelgazándose. «No puedes vivir ahí para siempre, mamá. No es práctico». Casi sonreí ante la palabra. Adriana siempre usaba práctico cuando quería decir rentable. Esa noche saqué el viejo libro de cuentas donde registraba cada gasto desde que Luis murió. Las páginas olían ligeramente a lápiz y polvo. Encontré la nota del día que transferí el dinero a Adriana, una cifra ordenada circulada en tinta con una marca de verificación al lado. La había marcado como préstamo temporal. Debajo había escrito «Por amor». La mañana siguiente fui al buzón y encontré un sobre de Adriana. Dentro había una carta doblada y un cheque único, la mitad de la cantidad que le presté. La letra era desconocida, afilada y eficiente. La nota decía «Pago parcial». Las cosas están apretadas ahora, pero manejaremos el resto pronto. Con amor, Adriana. La palabra amor parecía fuera de lugar, más pequeña que el resto, como si la hubieran agregado al final. Más tarde esa semana, Gabriel pasó sin avisar. Se paró en mi porche bronceado y sonriente, un hombre demasiado cómodo en umbrales ajenos. Beatriz dijo que quería hablar de eso del fideicomiso. Adriana ha estado preocupada. ¿Sabes cómo se pone cuando piensa que estás molesta? «No estoy molesta», dije abriendo la puerta mosquitera lo suficiente para encontrar sus ojos. «Estoy informada». Rió torpemente. «Eso es bueno, porque realmente solo queremos protegerte. Tienes mucho atado aquí. Las casas no envejecen con gracia en este clima. Tampoco algunas personas», dije.
y su sonrisa falló por primera vez. Se movió, enderezó sus mangas. Mira, si alguna vez cambias de idea sobre vender, avísame. Tengo inversionistas que pagarían en efectivo. Estoy segura de que sí. Comenzó a responder. Luego pareció pensarlo mejor. Te diré algo, dijo en cambio. ¿Por qué no vienes a cenar el domingo? Podemos hablarlo como familia. Cerré la puerta suavemente entre nosotros. Lo pensaré, dije de nuevo. Cuando sus pasos se desvanecieron por los escalones del porche, me apoyé en el marco de la puerta sintiendo el peso de la madera. La pintura allí se había descascarado en una esquina, el viejo pincelazo de Luis de años atrás. Lo froté con mi pulgar trazando la línea que había durado más que la mayoría de las promesas. La casa gimió suavemente mientras el calor de la tarde se asentaba. Conocía ese sonido, era el timbre de algo fuerte bajo presión, algo construido para durar, pero comenzando a probar sus límites. Al final de esa semana el calor de la Ciudad de México presionaba como una colcha húmeda, pesado e implacable. Me senté en la mesa de la cocina con una carpeta de copias, el fideicomiso familiar de Adriana, mis extractos bancarios, el cheque que me envió de vuelta todo lo que ahora se sentía, menos como familia y más como evidencia. Llamé a Carmen y pregunté si podía reunirme. Su oficina daba al río enmarcada por palmas y ladrillo viejo. Adentro el aire olía ligeramente a aceite de limón y papel, un aroma que siempre me hacía pensar en integridad. Carmen me saludó con esa misma calma en la que había llegado a confiar. No apresuraba, no indagaba, simplemente me indicó que me sentara. Puse la carpeta entre nosotras. He leído cada línea, dije. Sé lo que es, pero quiero que lo mires de nuevo, para asegurarme de que no estoy dejando que la emoción haga las cosas más grandes de lo que son. Carmen ajustó sus lentes y comenzó a leer el ritmo lento y deliberado de alguien que sabe dónde se esconde el peligro. Observé su expresión tensarse a la mitad, el leve surco en su ceño, profundizándose hasta que finalmente dejó las páginas. «Tenías razón», dijo en voz baja. «Es peor de lo que pensé». Golpeó la sección cerca del final con un dedo manicureado. «Esta cláusula aquí, autoridad de gestión y delegación, le daría a tu hija control total sobre cada bien financiero o físico. No tendrías propiedad legal restante. Incluso tu derecho a retirar fondos podría revocarse a su discreción». Mi garganta se sintió seca. «Entonces, si hubiera firmado, hubieras perdido todo», dijo Carmen. «Casa, cuentas, inversiones. Es una transferencia directa de propiedad disfrazada de fideicomiso». Exhalé despacio, sorprendida de cuán estable salió. ¿Y ella lo sabría? ¿Podría haber entendido solo lo que Gabriel le dijo? Dijo Carmen con cuidado. Pero sí sabría qué significaba control. Miré a la ventana al río moviéndose en su corriente lenta y deliberada. Entonces necesitaremos asegurarnos de que no haya otras sorpresas. Carmen asintió. Puedo empezar con revisiones financieras. Verificaremos acceso a cuentas, escrituras de propiedad, pólizas de seguro, cualquier cosa con tu firma adjunta. En silencio. No les menciones esto aún. Su voz tenía ese tono que usa la gente al manejar vidrio que podría romperse. Puedo ser silenciosa, dije. He practicado eso toda mi vida. Sonrió levemente. Bien, la paciencia te servirá mejor que la ira ahora. La observé recoger los documentos en pilas ordenadas. ¿Qué pasa después? Hacemos copias, rastreamos actividad y vemos si ha habido movimiento. Retiros no autorizados, nuevas firmas o intentos de cambiar beneficiarios. Si algo ha sido archivado, lo encontraremos. Hizo una pausa. Luego me miró directamente. Y Beatriz, no los confrontes aún. Las personas que actúan por desesperación se vuelven descuidadas cuando piensan que han ganado. Déjalos seguir creyendo eso. Sus palabras se asentaron sobre mí como agua calma sobre fuego. Me di cuenta entonces de que Carmen no solo estaba construyendo una defensa legal, me estaba devolviendo mi compostura.
Cuando salí de su oficina, la luz de la tarde tardía se había suavizado el cielo sobre el río Churubusco, rayado con coral y plata. Caminé hacia mi auto despacio, dejando que el aire enfriara mis pensamientos. Paciencia, había dicho. Déjalos pensar que han ganado. Esa tarde me senté en el porche, las tablas viejas crujiendo bajo mis pies. Los magnolios estaban en flor de nuevo, su aroma espeso en el aire. Pensé en Adriana de niña corriendo descalza por este mismo jardín, persiguiendo luciérnagas, con la risa de su padre siguiéndola. Me pregunté cuándo empezó a ver este hogar, no como un legado, sino como apalancamiento. Adentro el teléfono sonó una vez, luego 2. Lo dejé. Sabía que su voz estaría al otro lado suave y dulce, probando los bordes de mi perdón. En cambio me serví un vaso de té helado. Abrí mi cuaderno y comencé a listar cada cuenta, cada archivo, cada papel que llevaba mi nombre. El bolígrafo se movía estable sin dudar. Para cuando los grillos comenzaron su coro había llenado 2 páginas. Cada nota era una promesa silenciosa. No venganza, no rabia, sino preparación. Pasó casi una semana antes de que Adriana viniera. No llamó primero. Simplemente apareció en mi puerta justo antes del mediodía, usando gafas de sol, aunque el cielo estaba nublado. Su cabello estaba despeinado, su labial desigual. Por un momento parecía la niña que solía ser la que tocaba después de una pesadilla y se metía en mi cama sin pedir. Mamá dijo suavemente: ¿Puedo entrar? Me hice a un lado. Entró como si las paredes pudieran juzgarla. Hombros tensos, dedos retorciendo la correa de su bolso. La casa olía ligeramente a pulidor de limón y té recién hecho. Había estado limpiando el tipo de limpieza que ayuda quizás los pensamientos a tomar forma. ¿Te pregunté? Asintió sentándose en la mesa de la cocina donde la luz caía en tiras a través de las persianas. Cuando coloqué la taza frente a ella no la tocó. Sus manos temblaban ligeramente y el silencio entre nosotras se estiró hasta que finalmente lo rompió. No quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo. Gabriel me dijo que era normal, que todas las familias lo hacen. Dijo que era solo una formalidad. ¿Hablas del fideicomiso? Sus ojos se llenaron rápido como un grifo abierto. Dijo que te protegería, que era mejor si lo manejábamos. Él es bueno con los negocios. Lo sabes. Pensé que estaba ayudando. Escuché en silencio. Había colocado mi teléfono en la encimera detrás de mí, antes angulado lo suficiente para captar su voz. El consejo de Carmen resonaba en mi mente. Las personas revelan la verdad cuando se sienten lo bastante seguras para mentir. Adriana se inclinó hacia adelante presionando sus palmas contra sus sienes. No entiendes, madre. Ha estado bajo tanta presión. El mercado ha sido terrible. Y tomó prestado contra el departamento sin decírmelo. Dijo que si podíamos consolidar tus bienes, podría pagar todo y empezar de nuevo. Intentaba arreglarlo antes de que empeorara. Sus palabras salían en ráfagas, mitad confesión, mitad justificación. Las dejé caer sin interrupción. Debería haberlo leído todo, continuó. Pero dijo que te haría sentir orgullosa de nosotros, que probaría que éramos capaces de cuidarte. Extendí la mano sobre la mesa y toqué la suya ligeramente. Creo que querías eso, dije. Pero querer y hacer son cosas diferentes. Retiró su mano secándose la cara con el borde de su manga. Me hizo sentir que le debía, dijo, como si todo lo que teníamos fuera por su trabajo. Ni siquiera me di cuenta de cuán profundos eran los préstamos hasta el mes pasado. El peso en su voz no era enteramente culpa. Había miedo también, el tipo que crece cuando la base que has construido empieza a agrietarse. Adriana, dije en voz baja. Deberías habérmelo dicho. No podía, dijo sacudiendo la cabeza. Siempre has sido tan fuerte. Pensé que si te lo decía nunca me mirarías igual. La ironía hizo que mi pecho doliera. Te estoy mirando. Ahora, dije. Intentó reír, pero salió pequeño e irregular. ¿Piensas que soy egoísta?, dijo. Pero juro que pensé que nos estaba salvando. ¿De qué? De desmoronarnos, susurró. De perder todo.
Su voz se quebró en la última palabra y por un momento la vi como solía ser parada en la puerta de la escuela, llorando, porque había perdido una cinta que podía reemplazar fácilmente. Esa misma impotencia vestida ahora en adultez y deuda. Me levanté y traje una toalla de mano ofreciéndosela. La tomó presionándola contra sus ojos. «No tienes que perdonarme», dijo amortiguada detrás de la tela. «Solo quería que supieras que no fue todo idea mía». La observé por un largo momento antes de responder. «Eres mi hija», dije suavemente. «Siempre querré entenderte, pero tendrás que ayudarme a hacerlo con verdad esta vez», asintió incapaz de hablar. Cuando finalmente se levantó para irse, su perfume perduró tenue y familiar, pero llevaba algo agrio debajo, como flores dejadas demasiado tiempo en agua. Cuando la puerta se cerró, alcancé mi teléfono. La luz de grabación parpadeaba roja estable. Cada palabra estaba allí. El miedo, la confesión, el hilo que ataba a Gabriel a todo. Guardé el archivo etiquetándolo con la fecha. Luego coloqué el teléfono boca abajo en la mesa. Afuera el trueno rodó lejos sobre la laguna, suave pero cierto. Llegaría a la casa pronto. 2 mañanas después de la visita de Adriana, Carmen llamó. Su voz era calmada pero brusca, la forma en que hablaba cuando las cosas estaban por volverse serias. «Quiero que conozcas a alguien», dijo. «Se llama Rafael Mendoza. Ha trabajado con mi oficina por años». Silencioso preciso. «Te gustará». Cuando llegué a su oficina, un hombre de unos 45 años ya estaba allí, alto, bien afeitado, del tipo que parece escuchar, incluso cuando no habla. Se levantó cuando entré y ofreció un apretón de manos firme pero medido. «Señora Garrido», dijo. «He leído el resumen. Carmen dice que no se sacude fácilmente». No más respondí. Carmen nos indicó que nos sentáramos. «Rafael se especializa en forense financiera», explicó. «Si ha habido algún mal uso de tu nombre o cuentas, lo encontrará». Abrió una laptop delgada y comenzó a tomar notas mientras le entregaba una carpeta de mis extractos recientes. Los había reunido la noche anterior, cada página marcada ordenadamente con fechas y anotaciones. «¿Estos son los que guardas en casa?», preguntó. «Sí. No he accedido a portales en línea recientemente. Adriana manejó algunos pagos digitales el año pasado, después de mi cirugía. Dijo que me ahorraría problemas». La expresión de Rafael no cambió, pero vi el destello de comprensión en sus ojos. «Entonces, ahí empezaremos». Pasó la siguiente hora haciendo preguntas silenciosas y precisas, números de cuentas, detalles de propiedades, nombres de asesores viejos, con los que no habías hablado en años. Carmen escuchaba interviniendo ocasionalmente, su tono estable, como si hubiera caminado este camino con otras familias antes. Para cuando terminamos me sentía exhausta y extrañamente más ligera, como si la verdad hubiera comenzado a reorganizarse en algo visible. Rafael prometió actualizarnos en unos días. «Si hay movimiento lo sabremos», dijo. 3 días después su email llegó al amanecer. Pidió reunirse inmediatamente. Carmen leyó el informe impreso mientras yo me sentaba frente a ellos, manos entrelazadas, esperando. La primera página mostraba mi nombre, Beatriz T. Garrido, impreso sobre el encabezado de un acuerdo de préstamo comercial. La firma parecía mía, pero no lo era. Debajo estaba la fecha, 2 meses atrás. Carmen miró arriba. «¿Nunca aplicaste para esto?» «Por supuesto que no». Rafael volteó la página siguiente. «Es una aplicación falsificada para una línea de crédito, 15 millones de pesos, usando tu casa como garantía. Los fondos se transfirieron a una cuenta de una compañía fantasma llamada Propiedades Lowen. Su dirección de registro es la misma que la del negocio de tu yerno». La habitación se inclinó ligeramente, pero mi voz se mantuvo parejo. «Entonces tomaron prestado en mi nombre». «Sí», dijo Rafael, «y ya están atrasados en pagos. Las inversiones que hicieron con ese dinero, principalmente flips de bienes raíces a corto plazo, están colapsando. He rastreado al menos 3 proyectos fallidos.
Carmen se inclinó hacia adelante. Si esto continúa, será responsable a menos que intervengamos legalmente. Necesitaremos congelar cualquier cuenta ligada inmediatamente. Asentí despacio. Las palabras me llegaban como a través de agua. Fraude, responsabilidad, embargo. Cada una sorda y pesada. Te habrían arruinado, dijo Carmen en voz baja. Y probablemente lo justificarían como salvándose a sí mismos. Rafael deslizó la página final sobre la mesa. Mostraba una cadena de texto recuperada de un email interno. Reconocí el número de Adriana, sus mensajes breves e inciertos. Las respuestas de Gabriel eran más largas, más duras. Ella nunca se enterará. Confía en nosotros. Una vez que el préstamo se libere, moveremos los bienes. Entonces estará hecho. Miré las palabras. La impresión negra afilada como vidrio. Ella sabía, murmuré. O quería creer que él lo arreglaría, dijo Carmen. No importa ahora. Lo que importa es protección. Aseguraremos todo en tu nombre antes de que toque otro centavo. Rafael cerró su laptop. Manejaré los archivos hoy. No estarás sola en esto. Cuando salí, el sol de la mañana tardía era demasiado brillante, el aire espeso con el aroma de lluvia viniendo del puerto. Al otro lado de la calle un magnolio soltaba sus pétalos uno por uno, cada uno aterrizando, suave y silencioso, en el pavimento hermoso, frágil e imposible de poner de vuelta una vez caído. Para cuando Rafael dejó la Ciudad de México, la evidencia estaba como una segunda presencia en la oficina de Carmen. Cada página, cada captura de pantalla, cada email que había desenterrado, había sido copiado, etiquetado y sellado en una carpeta gris lo bastante gruesa como para sentirse como un arma. Carmen la llamó la carpeta de pruebas. Lo dijo en voz baja como si incluso las paredes debieran respetarla. Nos reunimos en su oficina un martes por la mañana. Las persianas estaban medio bajadas, el aire afilado con el aroma de tinta y papel. El escritorio de Carmen estaba cubierto de pilas cuidadosas, cada documento. Una pieza de un rompecabezas que nunca pedí construir. Iremos paso por paso, dijo deslizando una carpeta hacia mí. Estos son los registros bancarios. Aquí está la firma falsificada. Mi nombre, Beatriz T. Garrido. Curvado sobre la página en una mano casi idéntica a la mía. Solo la presión estaba mal. El trazo descendente en la G era más pesado deliberado. La mano de un hombre intentando imitar la certeza de una mujer. Carmen me observó en silencio. Lo verificaremos con un experto en caligrafía, pero no hay duda. Asentí trazando la tinta con mi dedo sin tocarla. Tomó tiempo practicando. Probablemente, dijo, Gabriel habría necesitado varias muestras, quizás documentos que dejaste en su casa, o formas que firmaste con ellos presentes. La realización no dolió, se asentó. Una verdad como esa no te rompe. Simplemente recablea cómo recuerdas a alguien. Luego vinieron los comprobantes bancarios, transferencias, moviéndose a través de cuentas que nunca había visto. Carmen explicó cada uno su tono estable, casi clínico. Los incluiremos en la declaración jurada. Muestran el patrón de movimiento, cómo disfrazó retiros bajo gastos de negocio. Abrió otro archivo revelando capturas de mensajes entre Adriana y Gabriel. Podía casi oír las voces detrás. Los textos cortos y dubitativos de Adriana. ¿Estás seguro de que esto es legal? Seguidos de las respuestas confiadas de Gabriel completamente. Nos agradecerá después. Carmen se recostó, sus ojos suavizándose. Esta parte importa más, dijo levantando una pequeña grabadora negra de su cajón. La conversación con tu hija, ¿la guardaste? Asentí. Hice una copia. Conectó la grabadora a su laptop. Presionó reproducir. La habitación se llenó con la voz de Adriana temblando entre disculpa y justificación. No entiendes, madre. Dijo que era solo para ayudarte. Carmen no interrumpió. Cuando terminó, cerró la tapa despacio. Eso se sostendrá, dijo. Muestra conocimiento del plan y coerción por Gabriel. Más que suficiente para abrir una investigación por fraude.
Me recosté el peso de todo comenzando a tomar forma. La carpeta en el escritorio no era solo papel, era historia hecha tangible cada decisión, cada silencio atado entre anillos metálicos. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «Ahora», dijo. «Carmen, te protegemos primero. Tus cuentas, tu escritura, tu identidad. Luego, cuando estemos listos, los exponemos, en silencio a través de los canales correctos. Déjalos oír el eco de sus propias elecciones». Empujó la carpeta hacia mí. «Guarda esta copia en casa, bajo llave. No se la muestres a nadie, especialmente no a Adriana». La carpeta se sentía fría contra mis palmas. «Ella sabrá que algo cambió», dije. Carmen dio un pequeño asentimiento. «Entonces déjala preguntarse». La llevé a mi auto como algo frágil y vivo. El aire de la tarde tardía se había espesado el viento del puerto subiendo con olor a sal y trueno. La coloqué en el asiento del pasajero, el cinturón cruzando sobre ella, como una extraña forma de protección. Cuando llegué a casa la puse en la mesa que Luis construyó y abrí el cajón debajo. Dentro estaba su vieja caja de herramientas, la que usó para reparar esta casa, para arreglar lo que el tiempo intentaba romper. La levanté, coloqué la carpeta adentro y cerré la tapa. Por primera vez en semanas no me sentía impotente. Me sentía deliberada. Cada pieza de evidencia no era venganza, era restauración. Una forma de reparar lo que había sido tomado sin levantar un martillo. La luz del porche parpadeó una vez afuera. La dejé. La prueba estaba aquí ahora sólida y esperando. Todo lo que quedaba era saber cuándo dejar caer su peso. La llamada llegó un jueves por la tarde, justo cuando la marea cambiaba en la laguna. La voz de Adriana era suave, casi tímida. «Mamá», dijo, «he estado pensando en todo. Odio cómo terminaron las cosas. Gabriel y yo solo queremos cenar sin hablar de papeles o abogados. Solo. Paz. Paz». La palabra colgaba allí demasiado frágil para tocar. «Está bien», dije. «Cena suena bien». Cuando llegué 2 noches después, Carmen ya esperaba fuera de mi portón. Llevaba un abrigo gris simple, su cabello recogido ordenadamente detrás de las orejas. No le había pedido que viniera, pero insistió. «La paz es más segura cuando es atestiguada», había dicho. Manejamos juntas en silencio. Polanco era el mismo: céspedes prolijos, porches tranquilos, pero la calle a la casa de Adriana se sentía más angosta que antes. Las mismas luces de porche brillaban en la puerta, aunque esta vez parecían más duras, más frías. Adriana abrió antes de que tocara. Su sonrisa temblaba en los bordes. Mamá dijo: «Te ves hermosa». Luego vio a Carmen detrás de mí y se congeló. «Esta es Carmen», dije parejamente. «Es familia ahora a su manera». Gabriel apareció de la cocina, mangas arremangadas, el olor a ajo aferrándose al aire. «¿Abogada presente para la cena?», dijo con una risa quebradiza. «Abogada presente para claridad», respondió Carmen. Nos sentamos en la misma mesa que antes. Las velas estaban encendidas de nuevo, pero su luz era más delgada esta vez, dejando sombras entre nosotros. La cubertería relucía demasiado afilada, como una sonrisa que no pertenecía a nadie en la habitación. Adriana sirvió vino para todos, pero sus manos no estaban estables. Me seguía mirando como esperando una señal para perdonar, olvidar caer de vuelta en el ritmo que una vez nos definía. «Quería empezar de nuevo», dijo finalmente. «Todos cometimos errores. Debería haberte preguntado antes de involucrar al abogado de Gabriel». No fue justo. La mandíbula de Gabriel se tensó, pero no dijo nada. Carmen tomó un sorbo de agua, luego dejó su vaso con precisión silenciosa. «Empezar de nuevo requiere verdad», dijo. «¿Planeas ofrecer alguna esta noche?». Los ojos de Adriana saltaron hacia Gabriel. Él le dio una mirada, una advertencia silenciosa, disfrazada de calma. Pero algo en ella falló. «Gabriel me dijo que era inofensivo», dijo voz, apenas sobre un susurro. «Dijo que los papeles eran solo para simplificar. No los leí todos». «Juro que no». Doblé mi servilleta y a la mitad, alineando sus esquinas perfectamente.
¿Y el préstamo a mi nombre? Su aliento se atoró. No sabía que había usado tu firma. No hasta recientemente. Dijo que era temporal, que lo arreglaría antes de que te enteraras. Gabriel golpeó su tenedor. Basta, Adriana. Carmen no se inmutó. No estamos aquí por ruido, dijo. Estamos aquí por hechos. Los hombros de Adriana colapsaron hacia adentro. Mamá susurró. No quería lastimarte. Pensé que él nos mantendrías a flote. Sus palabras salían delgadas, quebradizas. Estudié su rostro, el maquillaje demasiado cuidadoso, la sonrisa ida. Por primera vez en años parecía de su edad. Alcancé mi vaso, pero no bebí. Podrías haber venido a mí. Dije. Podrías haber preguntado. Estaba avergonzada, dijo. Y asustada de lo que pensarías. Pienso, dije suavemente, que has estado asustada de las cosas equivocadas. Nadie habló después de eso. Las velas sisearon mientras su cera llegaba al final, ardiendo. Baja estable final. Carmen se levantó primero su silla apenas haciendo sonido contra el azulejo. «Hemos oído suficiente por esta noche», dijo. Adriana me miró desesperada a sus ojos buscando el tipo de perdón, que ya no confundía con amor. Me puse de pie, ajusté mi abrigo y asentí una vez. Mientras nos íbamos, el viento atrapó la luz del porche sobre la puerta. Parpadeó una vez, luego se estabilizó brillante pero fría, negándose a apagarse. La tarde siguiente, Adriana llamó de nuevo. Su voz era más estable, casi ensayada. «Quiero arreglar las cosas», dijo. «Ven mañana solo tú, sin abogados». No respondí inmediatamente. La pausa se estiró lo suficiente para que la llenara con esperanza. «Está bien», dije finalmente. «Mañana entonces». Cuando llegué, Carmen ya esperaba en la acera. «No pensaste que te dejaría entrar en esa casa sola, ¿verdad?», dijo con una sonrisa tenue. «No dije nada solo». Asentí, y juntas subimos los escalones frontales. Adriana abrió la puerta, alivio cruzando su rostro. «Mamá, gracias por venir». Luego vio a Carmen, y la luz se atenuó. «Te dije que quería que esto fuera privado». «Lo será», dije en voz baja pasando junto a ella. Por un momento más. La mesa del comedor estaba puesta de nuevo, platos blancos, plata pulida, una comida apenas tocada. El mismo escenario, guión diferente. Gabriel se sentaba a la cabecera, su corbata aflojada, su confianza restaurada. «Me alegra que vinieras», dijo. «Todos hemos dicho cosas que lamentamos. Quizás podamos resolver esto sin arrastrar nombres por el lodo». Lo miré luego a Adriana, sus dedos retorciendo la servilleta en su regazo. «Confías en mí, ¿verdad?», dije suavemente. Adriana parpadeó. «Claro que sí». Entonces dije mi voz. «Parejo, no te importará lo que he preparado». Carmen abrió su maletín. El sonido de los cierres metálicos resonó en la habitación. Uno por uno colocó los documentos en la mesa. Los acuerdos de préstamo falsificados. Las transferencias a propiedades. Lowen. Los mensajes entre ellos. La grabación vino al final. El rostro de Gabriel perdió color primero. El de Adriana siguió. Carmen presionó reproducir. La pequeña grabadora llenó la habitación con la voz de Adriana frágil, suplicante, innegable. «No entiendes, madre». Dijo que era solo para ayudarte. El silencio después fue absoluto. Incluso el reloj en el pasillo parecía contener el aliento. Adriana se levantó demasiado rápido, su silla raspando contra el piso. «¿Me grabaste?», susurró. «¿Escuché?», dije. «Eso es lo que hacen las madres». Gabriel empujó su silla atrás. «Esto es chantaje», no dijo Carmen parejamente. «Esto es verdad, y la verdad es admisible». Se volvió a Adriana, su voz afilada. «¿Le dijiste todo?». Ella sacudió la cabeza, lágrimas cortando su maquillaje. «Prometiste que era seguro», dijo. «Dijiste que nadie se enteraría». Rió amargamente. «¿Lo creíste?». Sus palabras comenzaron a difuminarse, acusaciones medias, verdades, pánico disfrazado de ira. No hablé de nuevo. Simplemente observé la distancia crecer entre ellos, la misma distancia que una vez se estiró entre mi hija y yo. Carmen recogió los papeles de vuelta en su maletín, sus movimientos sin prisa. «Estaremos en contacto»,
dijo su tono casi amable. Cuando nos fuimos, Adriana estaba en la puerta, sus manos temblando. El aire entre nosotras se sentía delgado como algo frágil a punto de romperse. Por años había confundido su silencio con paz, su confianza con fuerza. Pero parada allí ahora la vi, como realmente era mi hija perdida en las ruinas de su propia creación. Carmen tocó mi brazo suavemente mientras caminábamos al auto. «Está hecho», dijo. Detrás de nosotras la luz del porche parpadeó. Una vez, luego se quedó oscura. Para la semana siguiente las grietas se habían ensanchado más allá de la reparación. No necesitaba llamar a nadie. La verdad tiene forma de encontrar su propia audiencia. Las noticias viajan en silencio en la Ciudad de México, a través de abogados secretarios, y el tenue zumbido de susurros en los tribunales. Para cuando llegué a la oficina de Carmen el lunes por la mañana, ya estaba al teléfono su expresión, una máscara calmada de inevitabilidad. «Han sido notificados», dijo después de colgar. «Fraude, falsificación y tergiversación financiera. El investigador manejará el resto». Esa tarde regresé a casa y esperé. El aire estaba pesado con sal y la promesa de lluvia. No quería drama o confrontación, solo la certeza de lo debido, finalmente asentándose en su lugar. Llegó en silencio como Carmen había prometido. Un sedán oscuro se detuvo frente a la casa de Adriana al otro lado de la ciudad. Rafael Mendoza bajó vestido en un traje gris simple, sosteniendo una carpeta delgada en una mano. No tocó fuerte, solo 2 golpecitos firmes, antes de que la puerta se abriera. Desde mi auto calle abajo podía ver el intercambio, a través del vidrio. Gabriel respondió primero su postura defensiva. Adriana apareció detrás de él, su expresión pálida pero expectante. Rafael entregó el sobre, habló brevemente, luego asintió una vez. Lo que sea que dijo, hizo que el rostro de Gabriel se torciera en algo casi feral. Momentos después comenzaron los gritos. No necesitaba oír las palabras para entender. Los brazos de Gabriel se movían bruscamente, gestos llenos de acusación. Adriana lo alcanzó, pero él se apartó. Un vaso se rompió en algún lugar adentro. La luz del porche parpadeó, luego oscuridad. Rafael emergió momentos después, intacto, su expresión ilegible. Hizo una pausa al fondo de los escalones, sacó su teléfono e hizo una llamada corta antes de irse. La lluvia comenzó justo después. Me quedé hasta que las luces de una patrulla volvieron el pavimento mojado azul. Los oficiales se movieron calmadamente, la forma en que la gente lo hace cuando ha practicado para escenas como esta. Carmen llamó 1 hora después. «Está confirmado», dijo. «Las cuentas están congeladas. Los investigadores encontraron más préstamos bajo nombres diferentes, documentos atados a otros inversionistas. Se está desmoronando rápido». No sentí triunfo, solo un extraño silencio doliente. El tipo que llena una habitación cuando algo pesado finalmente se ha caído. Más tarde esa tarde, caminé por mi casa apagando cada lámpara una por una. El ritmo estabilizó mi respiración. En la sala me detuve junto al viejo sillón de Luis. El tenue olor a cedro aún perduraba, aunque habían pasado años desde que se sentó allí. A través de la ventana rayada por la lluvia podía ver apenas el borde del magnolio que plantó el año que Adriana nació. Sus ramas se mecían bajo la tormenta, doblándose, pero negándose a romperse. El teléfono sonó una vez más. La voz de Carmen era más suave esta vez. «Está terminado», Beatriz dijo. «Han confesado. Gabriel está siendo acusado. Adriana está cooperando». Le agradecí y luego colgué. Por un momento simplemente estuve allí escuchando la lluvia contra el techo del porche. La justicia no grita, no necesita. Se mueve como la marea silenciosa, cierta e imparable una vez que gira. Encendí la luz del porche antes de subir. El haz cortó la lluvia estable e inquebrantable, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el camino de ladrillo mojado. La tormenta pasaría por la mañana. Siempre lo hacía.
Pasaron semanas antes de que el silencio comenzara a sentirse natural de nuevo. Los días se alargaron, el aire se suavizó. La Ciudad de México derivó hacia la primavera y la casa finalmente igualó el ritmo de su estación estable, sin prisa viva en su propio silencio. Cambió las cerraduras primero. No era por miedo. Era por reclamar los pequeños gestos de seguridad. El cerrajero, un hombre amable con manos cuidadosas, silbaba mientras trabajaba. Cuando terminó, me entregó las nuevas llaves brillantes e un familiar, en mi palma. Deslicé una en mi llavero, su peso, una promesa silenciosa de que este hogar me pertenecía solo a mí, de nuevo. Las habitaciones olían a aceite de limón y ventanas abiertas. Los viejos crujidos en el piso ya no me sobresaltaban. Sonaban como memoria en lugar de advertencia. Repinté la puerta frontal con el mismo azul profundo que Luis eligió décadas atrás y reemplacé la bombilla del porche que había parpadeado a través de cada tormenta. La primera noche que se quedó encendida sin temblar, me quedé debajo de ella más tiempo del que pretendía solo respirando la luz. La carpeta de pruebas ahora descansaba en la pequeña caja fuerte bajo las escaleras. Carmen había insistido en que la guardara, aunque dudaba que la abriera de nuevo. Era suficiente saber que estaba allí, prueba de resistencia, no de amargura. Una mañana, mientras clasificaba el correo, encontré un sobre sin dirección de remitente. Dentro había una sola hoja de papelería de un hotel en Puebla. La letra era pulcra pero desconocida, como escrita por alguien insegura de su propia mano. Lo siento por todo. Estoy aprendiendo a setas empezar de nuevo. Gracias por lo que no dijiste. No había firma, pero no la necesitaba. La carta temblaba ligeramente en mis dedos, la forma en que el duelo a veces lo hace cuando no ha sanado por completo. La doblé una vez y la coloqué en el cajón junto a las viejas herramientas de Luis. Algunas cosas no necesitaban respuesta. Algunos finales no necesitaban reescribirse. Esa tarde preparé té, abrí la puerta del porche y me senté donde el magnolio proyectaba su sombra larga y moteada sobre el jardín. El aire olía a lluvia y hierba nueva. Adentro el reloj tic-tacaba estable. La casa al fin estaba tranquila y la tranquilidad ya no pedía nada a cambio. El atardecer se asentó sobre la laguna suave y dorado, la forma en que las tardes de la Ciudad de México tienen de perdonar el día. El aire estaba pesado con magnolia y sal, y en algún lugar más allá de los árboles, una garza cortaba una línea lenta a través del cielo. Estaba en los escalones del porche una taza de té enfriándose entre mis manos, y observaba la luz cambiar contra el horizonte. La casa detrás de mí estaba quieta. El tipo de quietud que ya no duele. Había terminado de repintar la cocina esa mañana, las paredes crema pálido captando la luz tardía de una manera que hacía el espacio sentir más amplio, más gentil. No había papeles en la mesa ahora, no voces alzadas, no ecos de discusión. Solo el tic-tac estable del reloj y el zumbido de un hogar restaurado a sí mismo. Caminé al final del porche y pasé mi mano por la barandilla que Luis construyó hace tantos años. La madera era suave bajo mis dedos, desgastada por el tiempo, pero aún fuerte. Él había cableado la luz del porche él mismo una tarde de primavera, murmurando sobre el costo de electricistas. Había parpadeado a través de cada tormenta desde entonces, a través del duelo, la traición, las largas noches de espera, que una vez llenaron esta casa. La nueva bombilla brillaba suavemente cuando la encendí. El resplandor cálido se derramó sobre las tablas del porche, extendiéndose hacia el jardín donde el magnolio estaba en flor. Por años había mantenido esa luz encendida por costumbre, esperando el sonido de un auto llegando, una voz en la puerta, una disculpa, que nunca llegó. Esta noche la encendí por una razón diferente. Esta luz ya no es para esperar, dije en voz baja, mi voz estable en la oscuridad creciente. Es para la paz. Las palabras colgaban allí, ni oración ni declaración, solo verdad, hecha simple. Me quedé un rato escuchando a los grillos comenzar su canción vespertina, el mundo suavizándose alrededor de mí. Al otro lado de la calle otra luz de porche se encendió,
luego otra pequeños faros a lo largo de la calle tranquila. Se sentía casi como un lenguaje uno, que no necesitaba perdón para ser entendido. Cuando finalmente entré, dejé la luz ardiendo. Ya no pertenecía al pasado. Pertenecía a todo lo que aún estaba por venir.